Hola y bienvenidos a través de la Biblia con Les Feldick. Un ganadero y agricultor de Oklahoma, Les Feldick ha estado enseñando clases bíblicas al estilo casero durante 20 años en Iowa, Oklahoma y Texas. El estilo único de enseñanza bíblica de Les Feldick ha hecho que los libros de la Biblia cobren vida. Cuando les está enseñando, es tan interesante que la gente dice que el tiempo parece volar. Y ahora, aquí está Les Feldick. Y de nuevo, listos para continuar otra media hora de esto. Y simplemente vamos a retomar donde lo dejamos en nuestro último programa sobre el hecho de que Dios iba a usar a la nación de Israel después de que el rey y el reino fueran establecidos para traer salvación, el conocimiento de su Jehová, a los gentiles. Ahora, siempre tengo que enfatizar, este era el programa profético, lo cual, por supuesto, ahora sabemos que Israel rechazó. Pero quiero que todos mis estudiantes entiendan que todo avanza a través del tiempo de acuerdo con el programa profético. Ahora lo veo en la pizarra. Tenemos que hacer una corrección antes de continuar. Cometí un error evidente en mi aritmética de cuarto grado y lo notamos tan pronto como salimos del aire. Pero de todos modos esto debería ser 536 y lo habría encontrado tan pronto como volvamos a la profecía. Pero de todos modos, solo uno de esos errores simples que muestra que todos somos humanos. No pretendamos ser nada diferente a eso. Así que ahora en Isaías capítulo 42, vamos a continuar con este tema de que Israel, una vez que su Mesías estaba en su lugar, era el rey, podría haber tenido la oportunidad de llevar a los gentiles al conocimiento de su Dios. Bien, Isaías 42, versículo 1. Y siempre recuerda que Dios está tratando con el judío solo en este momento, y Él dice, he aquí a mi siervo, a quien yo sostengo, mi elegido, en quien mi alma se deleita, he puesto mi espíritu sobre él. Ahora estos son pronombres. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de Cristo, el Mesías. Pondré mi espíritu sobre él, y él traerá juicio. Ahora, la palabra juicio aquí no significa como pensamos en un juez dictando una sentencia o castigo, sino más bien regla. Y él traerá regla a ¿quién? Gentiles, ¿ves? Él traería regla o un gobierno a los gentiles. Ahora retrocede en Isaías capítulo 9. Les lanzo una curva a ustedes aquí en el estudio. Sé que lo hago. Les doy algunas pistas sobre a dónde vamos a ir a continuación y luego cambio de opinión. Así que vamos a retroceder un poco aquí a Isaías, capítulo 9. Y cada vez que escuches el Mesías de Handel, especialmente el coro de Aleluya al final, quiero que recuerdes de dónde proviene Isaías, capítulo 9, versículo 6. Porque nos ha nacido un niño, es decir, ¿quiénes somos nosotros? Israel. Ve a la nación de Israel. A nosotros nos ha nacido un niño y a nosotros se nos ha dado un hijo. Ahora, ¿sabes qué es lo que me encanta de este libro? Nunca se agota. ¿Sabes? He tratado de explicar a la gente a lo largo de los años que, tal como está, siempre tengo que tener mucho cuidado de no ser malinterpretado. Pero Juan 3:16 no habla de muerte, sepultura y resurrección. ¿Lo sabías? Ahora lo incluimos, porque ahora sabemos que esto es parte integral de ello. Pero ves, cuando Jesús lo dijo, aún no había ido a la cruz, aún no había muerto ni resucitado de entre los muertos, y así he luchado, un poco tratando de explicar a la gente lo que se quería decir con, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y luego la otra noche, leyendo el versículo, pensé, ¿por qué? No he visto esto antes, tú lo verás. A nosotros un hijo nos es nacido, a nosotros un hijo es, ¿cuál es la siguiente palabra? ¿No es eso claro? ¿Qué hizo Dios? Les dio al Hijo, les dio al Mesías. Mira, no trabajaron por ello, no lo merecían. Todo era parte de esas promesas del pacto que Él vendría y sería su Mesías. Así que a nosotros un hijo se nos da. Vincula eso con Juan 3:16. Y estás en perfecto acuerdo con la Escritura. Muy bien, sigue leyendo. El gobierno estará sobre su hombro. Y
cuando eso suceda, cuando esté en su trono en Jerusalén y el reino esté establecido, ¿cuáles serán sus títulos? Ahora, ¿no puedes escuchar el Mesías de Handel? Yo sí. Cada vez que leo este versículo resuena. Y su nombre será llamado Maravilloso, el Consejero, el ¿qué? El Dios Poderoso. Y luego algunos de estos teólogos liberales nos dicen que Cristo nunca fue Dios, nunca afirmó ser Dios. La Escritura grita que Él es Dios, el Dios poderoso. El ¿qué? Padre eterno. Ahora, ¿recuerdas lo que le dijo a Felipe en Juan 14? Felipe dijo, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Felipe, has estado tanto tiempo conmigo, he estado tanto tiempo contigo, y no has sabido que cuando me has visto a quién? El Padre. Ahora, aquí está en el Antiguo Testamento. Mira, el Hijo que fue dado a la nación de Israel es el mismo cuyo nombre será llamado cuando establezca su reino, por supuesto, aunque sabemos desde nuestra perspectiva que estos nombres ya son válidos, que Él es el Hijo de Dios. Maravilloso Consejero, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. Y luego vamos al versículo 7, expansión de su gobierno. ¿Para qué es el gobierno? Para gobernar, mantener la ley, y el orden es la forma en que lo vemos. Y de su gobierno y paz no habrá fin, y no desde el cielo, sino de dónde. Desde el trono de David. Ahora, sé lógico, sé sensato. ¿Dónde estaba el trono de David? ¿En la tierra o en el cielo? En la tierra, por supuesto que sí. Y ese es el mismo trono que Jesús va a asumir en Jerusalén. ¿Ves? Y sobre su reino, para ordenarlo y establecerlo con juicio o con dominio y con justicia de aquí en adelante, el celo del Señor de los ejércitos lo llevará a cabo. En otras palabras, porque Él es el Dios soberano. Bien, ahora regresemos más atrás, a Isaías, y acompáñame al capítulo 49. Capítulo 49. Oh, creo que estas cosas son tan emocionantes. Si simplemente dejamos que la Biblia diga lo que significa y signifique lo que dice, y no tratemos de torcerlo todo. Verso 5 de Isaías 49. Y ahora dice el Señor que me formó desde el vientre para ser su siervo, para traer a Jacob, que es la nación de Israel, de vuelta a él, aunque Israel aún no esté reunido. Seré glorioso a los ojos del Señor, y mi Dios será mi fortaleza. Ahora mira el verso 6, y él dijo, es cosa ligera que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob, y restaurar a los preservados de Israel, para restaurarlos al lugar donde van a tener el reino. Yo también lo haré. Ahora ve, esa es una palabra importante. Israel estará allí, pero junto con Israel también te daré por luz. ¿A quién? Los gentiles, ¿ves? Para que tú seas mi salvación hasta el fin de la tierra. Así que cuando digo que desde Abraham hasta el Nuevo Testamento Dios estaba mirando solo al judío, sí, estuvo con esas excepciones, pero ¿había perdido de vista este río gentil de la humanidad? No. Tenía todo el programa trazado para que Israel pudiera haber evangelizado a esos gentiles y llevarlos al conocimiento de Jehová. Podrían haber sido una nación y un reino de sacerdotes. Digo, podrían haber cada vez, porque no lo hicieron, pero podrían haberlo hecho hipotéticamente. Así es como podría haber sucedido todo, como tengo la línea de tiempo en la pizarra. Está bien, ahora pasemos a Isaías 59. Intenté mantener esto en orden solo para facilitar que encuentren estas escrituras. En Isaías 59, versículo 20. Y el Redentor vendrá a Sión. ¿Dónde está Sión? Jerusalén. Y a aquellos que se apartan de la transgresión en Jacob. En otras palabras, ¿cuál tendría que ser el clima espiritual de Israel? Cada uno de ellos tenía que ser un creyente. Al entrar en el libro de los Hechos, Pedro dice que todos
No solo el 90%, debían ser el 100%. Está bien, sigue leyendo. En cuanto a mí, este es mi pacto con ellos. ¿A dónde regresa ese pacto? A Abraham. Ahora hubo otros pactos que surgieron bajo el pacto abrahámico. Dios hizo el pacto de la ley con Moisés, hizo el pacto de una familia real con David, pero todos están envueltos en ese pacto abrahámico. Mi espíritu sobre ti y mis palabras en tu boca no se apartarán de tu boca, ni de la boca de tu simiente, ni de la boca de la simiente de tu simiente, desde ahora y para siempre. Ahora ve directamente al capítulo 60. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. ¿Qué le dijo Jesús a la nación de Israel en su ministerio terrenal? Yo soy la luz del mundo. ¿Ves? En cumplimiento de esto, está bien, tu luz está viniendo. La gloria del Señor ha resplandecido sobre ti. Verso 2, porque he aquí, la oscuridad cubrirá la tierra. ¿Qué tipo de oscuridad? Espiritual. Todo lo que quieres recordar, como he dicho una y otra vez, el mundo entero, en el tiempo de Cristo estaba sumido en la idolatría, el paganismo y la mitología, con la excepción de los judíos, por supuesto, que deberían haber tenido conocimiento del único Dios verdadero. Pero estaban en una oscuridad espiritual, ¿ves? Y la oscuridad densa, el pueblo, incluso Israel, estaba en una oscuridad espiritual, pero el Señor se levantará sobre ti y su gloria será vista sobre ti. Mira, esta es la razón por la que vino a la nación de Israel, para revelarse a sí mismo quién era, qué era y por qué había venido. Deberían haber tenido los ojos abiertos. Deberían haber sabido, he dicho a mis clases 1000 veces, pero se los he dicho una vez, Israel debería haber sabido quién era. El Antiguo Testamento estaba lleno de eso. Israel podría haber sabido quién era si simplemente hubieran estudiado el libro, pero Israel no sabía. Ahora saben que estamos llegando al mismo lugar en América. No hay un hombre, mujer, niño o niña en América que no pueda conocer el plan de salvación, que no deba saber que estamos en los últimos días, pero no lo saben. ¿Y por qué no? Porque no quieren, no escucharán, no aprenderán porque no quieren saber algo mejor. Está bien, ese fue el plan de Israel también. Y luego el versículo 3, ¿y quién? Gentiles ves, y los gentiles vendrán a tu luz y los reyes a la brillantez de tu escritura. ¿Recuerdas el versículo que leímos en Isaías en el último programa? Isaías 2, versículo 2, y los gentiles fluirán hacia él. La misma imagen aquí. Si tan solo Israel hubiera podido creerlo. Bueno, ahora vayamos hasta tu Nuevo Testamento. Sigamos esta misma premisa. A medida que entramos en el Nuevo Testamento, voy a detenerme en Mateo 1, versículo 1, solo por un segundo, porque no pasará mucho tiempo hasta que estemos entrando en el Nuevo Testamento, en nuestro estudio semanal. Pero solo para abrir un poco tu apetito, detente en el versículo 1 del capítulo 1, donde dice, el libro de las generaciones de Jesucristo, el hijo de David, el hijo de Abraham, punto. ¿Por qué detenerse en Abraham? Cuando llegas a la siguiente genealogía, en Lucas capítulo 3, ¿a dónde va? Todo el camino de regreso a Adán. Pero mira, Mateo está presentando a Cristo como el Rey. Dado que se le presenta como el Rey, la Escritura solo retrocede a esa parte de la Escritura que promete un Rey. ¿Y qué es el pacto abrahámico? Y así el primer versículo se detiene entonces. El hijo de David, el hijo de Abraham, punto. Porque es de ese pacto con ese hombre que el rey está apareciendo en la escena. Muy bien, ahora pasemos al Evangelio de Lucas por un momento. Capítulo 1, creo que es. Siguiendo este mismo formato, ahora el programa profético dado a Israel dentro de un marco de tiempo de 490 años, podrían haber tenido su rey y el reino y podrían haber evangelizado al mundo. Ahora, Lucas, capítulo
Pume. Y siempre me gusta explicar un poco el contexto. El nacimiento de Juan el Bautista está a la vuelta de la esquina, y de lo que estamos tratando son de los padres. Ahora, ¿quieres recordar que Zacarías y Elizabeth eran ya de edad avanzada, al igual que Abraham y Sara? Y así, el nacimiento de Juan el Bautista fue en sí mismo milagroso. Y recuerdas que durante su periodo de gestación Zacarías fue quedado mudo. Era un sacerdote, pero no podía hablar. Y así, cuando el niño estaba a punto de nacer, le preguntaron a Elizabeth cómo lo iba a nombrar. Y ella dijo, Juan. Por supuesto, inspirado, y dijeron, eso no puede ser. Nadie en tu familia ha llevado ese nombre antes. Mejor vamos a consultar con el padre. Así que van al templo, buscan al viejo Zacarías y le preguntan, ¿cuál es el nombre del niño? Y así pidió una tableta de escritura porque no podía hablar, recuerda. ¿Y qué escribió en la tableta? Bueno, está ahí en el versículo 63. Y pidió una tableta de escritura y escribió diciendo, su nombre es Juan. Y todos se maravillaron. Bueno, el mayor asombro fue que tan pronto como escribió la palabra Juan, ¿qué pasó? ¿Recuperó el habla? Versículo 64, y su boca fue abierta inmediatamente. ¿Ves? Todo esto está en sintonía ahora con lo que Dios había programado. Elizabeth estuvo de acuerdo y Zacarías estuvo de acuerdo. Su nombre será Juan. Y así recupera su voz. Y ahora llegamos al versículo 67. Y su padre, es decir, el padre de Juan, Zacarías, fue lleno del Espíritu Santo. Ahora muchas personas piensan que el Espíritu Santo no estaba presente antes de Pentecostés, pero no conocen la Biblia. Aquí está. Zacarías fue lleno del Espíritu Santo. Ahora la razón por la que enfatizo esto es para mostrar que Zacarías no está simplemente repitiendo los deseos del corazón de un judío promedio o incluso de un sacerdote de los judíos. Es un pensamiento iluso. Pero lo que Juan o Zacarías van a decir en los siguientes versículos es en realidad la mente de Dios siendo expresada a través de este hombre. Y mira lo que dice. Esto sorprende a la gente cada vez que lo leo. En el versículo 68 comienza diciendo, bendito sea Él, Señor, Dios del mundo, no. ¿Ves cómo todo se limita solo a los judíos? Bendito sea el Señor Dios de Israel. Ahora recuerda, Dios no está siendo exigente aquí. Dios no está siendo injusto. Él trató con toda la raza humana durante 2000 años desde Adán hasta Abraham. ¿Y qué hicieron con todas sus ofertas de salvación? Las pisotearon y así ahora le da la espalda, por así decirlo, al río gentil de la humanidad y se dirige al judío. Y ahora aquí está el Dios de Israel porque ha visitado y redimido a su pueblo. Ahora ves, Zacarías entendió el plan profético de que una vez que su pequeño hijo anunciara la llegada del rey, el rey vendría, Israel tendría su reino, como leeremos más adelante. Versículo 69, ha levantado un cuerno de salvación para nosotros en la casa de su siervo David. ¿Es eso restrictivo? Claro que sí. No incluye a los gentiles. Esto es solo para judíos. Para nosotros en la casa de su siervo David, como habló por boca de todos sus santos profetas. ¿A qué se refiere? Al Antiguo Testamento. El programa profético, como lo hemos estado leyendo, que han estado desde que comenzó la era para que seamos salvos de nuestros pecados. ¿No dice eso? ¿De qué? Enemigos. Ahora, ¿quiénes eran los enemigos de Israel en la época de Lucas? Bueno, los mismos que tienen hoy, los sirios, los egipcios, los persas, y tú nómbralo. Todos los que vivían a su alrededor, no es diferente. Y así dice que podemos ser salvos de nuestros enemigos. Los romanos, ya sabes cuánto odiaban a los romanos. Y de las manos de todos los que nos odian, ¿ves? Muy lógico, muy práctico. Para cumplir la misericordia prometida a nuestros padres y recordar su santo pacto, ahora podría detenerme ahí y decir qué pacto, pero no tengo que hacerlo. El siguiente versículo te lo dice, el pacto. El juramento que le hizo a nuestro padre Abraham.
¿Ves cómo todo esto regresa a Abraham? Mateo 1 regresa a Abraham. Lucas 1 regresa a Abraham. Todo lo que Jesús hace en su ministerio terrenal se basa en ese pacto. Y si tan solo la gente pudiera ver eso. Eso simplemente responde a todas las controversias, a todos los malentendidos, cuando te das cuenta de que todo lo que Él está haciendo está bajo las promesas del pacto que hizo con Abraham, y eso era solo para judíos. Ahora todos ustedes conocen el versículo en el Evangelio de Juan: vino a los suyos. ¿Quiénes eran los suyos? El judío, y los suyos no lo recibieron. Sigue leyendo. Versículo 74, que Él, es decir, Dios, nos conceda a la nación de Israel que seamos librados de la mano de nuestros enemigos, enemigos mortales, enemigos físicos, enemigos de al lado, para que le sirvamos, es decir, al Dios de Abraham, sin temor, en santidad y justicia delante de Él, todos los días de nuestra vida. Y tú, niño, hablando de Juan el Bautista, serás llamado el profeta o el precursor del Altísimo. ¿Quién es ese? El Cristo del que acabamos de leer en Isaías 9, el Dios poderoso, el Padre eterno, el príncipe de paz, ¿ves? Y tú irás delante de la faz del Señor para preparar su camino. Y sabemos que eso es lo que hizo Juan. Anunció la venida del Rey. Verso 77, para dar conocimiento de ¿qué? Ahora llegamos a la parte espiritual de esto, ¿ves? Primero tienes la introducción del aspecto físico, literal y político del reino, otorgando paz y seguridad al pueblo judío, pero ahora también tienes que tener el lado espiritual, porque ¿qué le dijo Jesús a Nicodemo en Juan 3? A menos que un hombre nazca de nuevo, no puede entrar en el reino. Así que los dos tienen que unirse. Creo que en uno de nuestros programas anteriores puse las dos líneas en la pizarra. ¿Lo recuerdas? Dije que a lo largo de todo el Antiguo Testamento tienes dos pensamientos paralelos: el rey y el reino. Un Salvador que sufre. Y recuerda, enfaticé que cada judío quería al rey y al reino, pero no querían lidiar con el Salvador. Y ese era su problema. Pero aquí está. Debían ser salvados de sus enemigos físicos, debían tener un reino físico, debían tener paz y prosperidad físicas, pero también debían tener una salvación espiritual para dar conocimiento de la salvación de su pueblo por la remisión de sus pecados a través de la tierna misericordia de nuestro Dios. Ahora bien, versículo 79, aquí está el versículo al que quería llegar. A medida que llegaban a este lugar de cumplimiento espiritual, así como político y físico, ¿cuál fue el siguiente paso para Israel para dar luz a los que están sentados en la oscuridad y en la sombra de la muerte? ¿Quiénes eran ellos? Los gentiles, ¿ves? Este iba a ser su destino, que ahora tenían la luz del mundo y la iban a llevar a los gentiles. Bueno, pasemos al libro de los Hechos. Hechos, capítulo 1. Hechos, capítulo 1. Y siempre me gusta que la gente vea cómo todo esto se conecta directamente con el Antiguo Testamento. Lo tengo aquí, comenzando con Génesis, capítulo 12. Solo los judíos hasta los libros proféticos. A través de ese periodo de tiempo que Daniel profetizó, vino el Mesías, fue rechazado, fue crucificado, ascendió, pero pasas directamente al Nuevo Testamento desde el Antiguo en todas estas cosas. Y ahora, al entrar en el libro de los Hechos, que es después de su crucifixión, recuerda, y después de su resurrección, comencemos en Hechos capítulo 1, versículo 4. Ahora mira, no ha habido una sola palabra aún sobre ir a los gentiles con el evangelio de la gracia, ni una palabra. Todo se basa en este pacto abrahámico, que trata primero con Israel y luego con los gentiles. Versículo 4. Y estando reunidos con ellos, Él les mandó, es decir, Cristo ahora en su cuerpo resucitado,
y tiene la levadura. Judas, por supuesto, ya se ha ido y les mandó que no se apartaran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, han oído de mí. Y luego el versículo 5, esta va a ser una lección separada. En nuestras clases nocturnas surge a menudo, aquí en la televisión no es tan fácil, pero en 30 minutos. Pero como regla en nuestras clases, aunque estés conmigo, cuando tenemos 2 horas y tenemos retroalimentación y podemos permitir que la gente me interrumpa, harán una pregunta, cubriremos estas cosas, pero en 30 minutos simplemente no podemos hacerlo. Pero lo abordaremos algún día donde dice, versículo 5, porque Juan verdaderamente bautizó con agua, pero ahora a lo largo de las Escrituras, cada vez que te he mostrado esa palabra, pero que siempre te he dicho, es el lado opuesto. Juan bautizó con agua, pero él dice que serás en un día futuro bautizado con el Espíritu Santo, no muchos días después, y por supuesto, ¿cuándo comenzó eso o cuándo sucedió? Pentecostés. Vamos a Juan 10, versículo 6. Cuando por lo tanto se reunieron, le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? ¿Qué hay en su corazón? El reino, espero tener tiempo. Me estoy quedando sin tiempo, no tiene sentido intentar no hacerlo. Regresa conmigo a Mateo. Oh, veamos, tiene que ser el capítulo. Pensé que podría encontrarlo. Me quedaré sin tiempo sin esto. Lo obtendremos en otro. Está bien, lo tengo. Pensé que era el 16. Debemos abordar esto rápido. Nos queda 1 minuto. Capítulo 19 de Mateo. ¿Recuerdas por qué volví aquí? Probablemente te perdí mientras buscaba esos 30 segundos. ¿Qué estaban buscando? Restaurarás el reino en este tiempo. Ahora mira lo que dice. Versículo 27. Entonces Pedro respondió y le dijo, ¿hemos dejado todo y te hemos seguido? ¿Qué tendremos? ¿Ahora han obtenido su salvación? Y Jesús les dijo, de cierto os digo que habéis seguido en la regeneración cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria. ¿Cuándo sucederá eso? Cuando establezca su reino. Ahora dice, cuando establezca mi reino, ustedes. También, hablando de los 12, por supuesto, Judas queda fuera. Ustedes también se sentarán sobre 12 tronos gobernando. ¿A quién? A las 12 tribus de Israel. ¿Y desde dónde? Jerusalén. Gracias por ver A Través de la Biblia con Les Feldick, un estudio bíblico semanal. Si desea más información sobre los ministerios Les Feldick, un estudio bíblico en su área, o sobre este programa, escriba a Les Feldick Ministries, Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma, 74552. Esa es la Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma, 74552. A Través de la Biblia con Les Feldick es apoyado por los espectadores. Su donación es apreciada. Gracias. Sintonice la próxima.